familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, el imperativo de invertir en nuestros niños. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentó esta semana un documento, propuesta, titulado Invertir en nuestros niños, un norte común, donde se propone el Fondo del Bicentenario de 493 millones para invertir en 10 años y generar más de 45,000 empleos a través de visitas domiciliarias, cuidado infantil y educación en niños. Esta es probablemente la propuesta más relevante de inversión en el presente para transformar nuestro país y viabilizar su futuro. Para conocer tan importante propuesta, le damos la más cordial bienvenida a Nadine Perrault, la representante de UNICEF en El Salvador. Bienvenida. Gracias y muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto que nos acompañe esta noche en Focos. Comencemos entonces con el punto de partida, una constatación científica más o menos conocida, pero que UNICEF pareciera haber traído de nuevo a la opinión pública y haber reafirmado. Lo que sucede durante las primeras horas, días, meses y años de vida es crucial porque establece los cimientos sólidos o frágiles para la siguiente etapa, siendo los primeros años de vida la etapa donde se desarrollan las capacidades sociales, cognitivas y emotivas de las personas. El diagnóstico de UNICEF parte de una constatación científica derivada, por supuesto, de las neurociencias. En efecto, es algo que estamos trayendo de nuevo, porque la gente suele olvidar que los primeros días de la vida, y principalmente los 3 primeros años, digamos, son los más importantes para la persona humana. Primero, los primeros días, los primeros meses es donde se construye toda la arquitectura cerebral, es decir, que es donde crece el cerebro de la persona, pero también es la etapa para todo lo que es cognitivo, es decir, todo lo que hace de una persona que puede comunicarse, una persona que puede entender, una persona que puede participar en la sociedad, una persona que puede tener empatía. Todo eso se hace durante los 3 primeros años. Y de hecho, a los 5 años, una persona tiene ya 90% de su cerebro ya de adulto. Es decir, que después la plasticidad del cerebro se disminuye. Lo que uno puede aprender, sí puede aprender, pero va a ser mucho más difícil, le va a costar. Entonces, es por la razón por la cual es tan importante prestar atención a estos primeros días de vida. Bueno, un tema muy relevante que pareciera obvio, pero que sin embargo no está alineado a las prioridades de las sociedades y ciertamente de estas sociedades llamadas en vías de desarrollo. El estudio propuesta parte de un diagnóstico. Invertimos muy poco en nuestros niños. Sí. La inversión, si uno lo calcula, nosotros hemos hecho un cálculo. Es 0%, 0.3, es realmente nada. Pero ¿cuál es, yo pienso, lo que es lo más grave? Es que en este país los datos de los niños que tienen cualquier acceso a un servicio
para la primera infancia, un servicio de desarrollo integral, solamente en 2014 era de 1% de los niños, un 1.9%. En 2015 esto ha aumentado un 2%, pero es muy bajo. Es decir, que la gran mayoría, más del 90% de los niños no tienen ese acceso. Si bien hay otros niños, lo que no cuenta los niños que van al sector privado. Estamos contando realmente el acceso que da el sector público. Y eso solamente 1.9% tienen acceso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que justamente es donde el niño más necesita atención, donde hay que hacer una inversión, porque es esa inversión que da el retorno. El país está fallando a esos niños. Eso tiene repercusión en la educación, eso tiene repercusión en el sector económico, después en el mercado laboral, porque, por ejemplo, el país ha hecho muchos esfuerzos y está muy avanzando en términos de salud, por ejemplo, de vacunación. Los datos son muy altos, 96%, de parto en medio hospitalario, también muy alto, pero después de 0 hasta que el niño entre realmente a la escuela primaria, donde los datos son altos, hay ese vacío. Para la parvularia son muy pocos los que acceden. Los de 0 a 3 no hay ningún servicio realmente, como dijo, el porcentaje es tan bajo. ¿Y qué está pasando? Está pasando que esta inversión que el Estado está haciendo para que los niños entren a la primaria, en la educación primaria, lo está perdiendo porque la gran mayoría lo van a dejar. ¿Y por qué? Por muchas razones. Hay un problema de retención escolar, los niños no pueden adaptarse al ritmo, abandonan la escuela, la tasa de abandono es muy alta por año, y después los que terminan el bachillerato, el porcentaje es mucho menor, y los que pueden entrar en el mercado laboral se reduzca. Entonces, realmente es una cadena, pero la cadena tiene un punto de partida que es justamente esos primeros años. Entonces, no solamente estamos hablando de temas de nutrición, en primer lugar, de atención médica temprana, pero estamos hablando también de otro tipo de intervención, de atención a los bebés, de juegos lúdicos, de despertar la curiosidad, la interacción entre ellos. Háblanos un poquito de esto. Sí, exactamente. No se trata solamente de la nutrición, no se trata solamente de la alimentación, porque como dijo, si uno mira las cifras, los datos para las vacunaciones, el país está muy bien. Es uno de los países en esa región que tiene una tasa muy alta de niños que han recibido todas sus vacunaciones. Pero toda la parte cerebral, de que hace que una persona puede entender, después puede entender la matemática, puede pensar fuera de la caja, una persona que tiene empatía vis-a-vis de los otros, que tiene esta habilidad de lenguaje, toda la parte cognitiva, toda la parte emotiva, son las cosas que uno no se desarrollan solamente con la nutrición, se desarrollan con la interacción, con los juegos, etcétera, con la atención solamente, el cariño, el afecto, etcétera, y es esta parte que se está dejando. Eso tiene un impacto sobre el crecimiento del cerebro. Entonces, un niño puede estar bien nutrido, eso ayuda también, pero si no hay esta interacción, no hay esta estimulación temprana, también el crecimiento del cerebro disminuye. Bueno, aquí hay muchas madres solteras, padres que abandonan los hogares o que nunca participaron en los hogares. Muchas veces, bueno, estas madres tienen que trabajar, muchas veces son los abuelitos o la abuelita la que cuida. Hay pocas guarderías, hay poca atención psicológica, es decir,
este es un campo prácticamente abandonado desde el punto de vista de la responsabilidad del sector público, ¿no? Sí, definitivamente. Y quizá para nosotros, base de esta evidencia, no solamente cuando nosotros hemos mirado las cifras que existen, y también la situación, como usted dice, esa desintegración familiar, el hecho que la gran mayoría de los niños que están en este país viven en familias monoparental, el tema de la migración que es más y más muy creciente, que hace que los niños viven realmente sin los padres, con otros tipos de cuidado que no necesariamente tienen las herramientas para poder ayudar. Toda esta problemática también, y el hecho también de que en este país la edad para entrar a la escuela es muy alta, son los 7 años, que crea un gran vacío para realmente el cuidado de los niños, sin añadir el tema ahora de la violencia, porque los estudios que hemos visto, los estudios recientes dicen más y más los niños a una edad muy más baja entren en grupos criminales, entren en las pandillas, etc. Entonces, hay una prioridad de invertir en este rango. Pero no solamente eso, porque eso también ayuda al crecimiento económico, porque hay también un argumento económico que viene. Cada dólar que uno invierte, el retorno es de entre 7 y 13%, lo que más o menos hace como $17. Uno invierte ahora, en 10 años la inversión se vuelva en $17. Y hay un precio también de no hacerlo. Hemos dicho que la inversión que el país está haciendo con la niñez, especialmente en la etapa temprana, la primera infancia, es de 0.03, muy baja, pero no hemos hablado del costo y del precio que el país está pagando por no hacerlo. Eso es 6% del PIB. Entonces, realmente, cuando uno mira las dos cifras, hay una diferencia enorme en las pérdidas. ¿Cuáles son las brechas, los rezagos y cuáles son las consecuencias diversas de tan baja inversión? Como he mencionado antes, las consecuencias son múltiples. Primero, si tenemos que hablar de la atención de los niños de 0 a 3. Usted ha mencionado también el hecho de padres y familias que tienen que ir a trabajar. Hay un estudio que publicó la DGC con datos sobre la situación de las mujeres hace 2 años o el año pasado, que decía que una gran mayoría de mujeres en realidad quieren trabajar, pero no pueden trabajar. ¿Por qué no pueden trabajar? Porque no tienen de dónde dejar sus hijos. Eso es uno de los... Entonces, eso tiene una repercusión directamente sobre el mercado laboral, tiene una repercusión sobre toda la parte también de las políticas de pensiones del país. Menos personas en el mercado laboral con un trabajo formal, menos recaudación que uno puede hacer y el número de personas que benefician de las pensiones es mejor. Pero también de parte de vida humana. Cuando uno mira también la inversión que se está haciendo, hay mucha inversión que se hace a partir de una edad más alta, a partir el tema de los adolescentes, de los jóvenes, el tema de los adultos o el tema de la seguridad y eso. Esta inversión es enorme. El Banco Mundial en 2016 publicó un estudio también sobre el costo de la violencia, de la seguridad y del crimen. Para el PIB, para El Salvador, era de 16%. Entonces, toda esta inversión que el país para arreglar una situación que se ha dejado realmente sin atención y esta situación es justamente la atención en los primeros años de vida en la primera infancia. O sea que aquí está el origen en gran parte de los problemas también de convivencia, de los problemas de violencia, del tema de la inseguridad, pero también de los problemas de la productividad, de la competitividad de nuestra economía. Vamos a ir a un corte, no nos cambie, ya regresamos.
¿Desea impulsar y modernizar su municipio? Acá se lo solucionamos. AES Soluciones, un mundo de buenas energías. Ya regresamos. Así como todo tiene un límite, la PNC también tiene un límite. Respetar nuestros derechos. Por eso, ponemos a disposición el marco conceptual para el uso de la fuerza de la PNC para que conozcas nuestro procedimiento. Y en caso de abuso, podemos denunciar al 2201-3925. Si queremos más información, descargar en www.seguridad.gov.sb. Tú y yo hacemos una mejor sociedad y una mejor policía. Un mensaje de la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Lo importante de ir es que puedes elegir. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral. Consolidando la democracia. El imperativo de invertir en nuestros niños. Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Nadine Perrault, la representante de UNICEF en El Salvador. Vamos a ver, esto es una especie de bomba. Esto, ustedes le están diciendo al país, ¿saben qué? El Salvador, el Estado salvadoreño no ha asumido sus responsabilidades posiblemente en el tema más importante para el bienestar y para el futuro de los ciudadanos. Esto me da la impresión que, aunque ya lo sabemos, nunca se había dicho de esta manera, y de ahí su relevancia. No hay nada más importante, posiblemente, que el tema que estamos tocando esta noche. ¿Cómo surge este estudio, esta propuesta? Primero, quizá decir que si uno habla con la gente, todo el mundo está de acuerdo. No es que la gente no lo sabe, etc. Pero yo pienso que nunca se han realmente reflexionado sobre las implicaciones de no hacerlo. Nunca lo han tomado como un tema nacional. No es un tema de gobierno, no es un tema de administración, pero un tema nacional, para realmente ayudar que el país podría salir de los problemas que hay. Pero para nosotros era tan importante este momento porque el país ya es un país aún joven. Es decir, que la fuerza laboral que ustedes van a tener en el 2040 ya están aquí. Son los niños que ahora nacen, los 100,000 bebés que nacen cada año, son esa fuerza laboral que van. Otra para nosotros imperativo era también los ODS. El país ha tomado compromiso también para los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Es por la cual nuestra intervención y las intervenciones que estamos proponiendo tienen esta mirada de 10 años para realmente ayudar a que se pueda dialogar. Es algo que el país puede hacer. Háganos una síntesis de la propuesta, muy apretada. Muy apretada. Quizá, como hemos hablado de la evidencia, de la justificación, hablar un poco de las intervenciones. Lo que nosotros queríamos hacer es no solamente llamar la atención, esto es el problema, es por esas razones que el país tiene que invertir. Pero, ¿qué hay que hacer? Porque si uno mira la primera infancia, hay muchas cosas que hacer. Hemos realmente hecho convenios, alianzas con expertos internacionales, con realmente los mejores para buscar cuáles son las intervenciones que funcionen.
exitosas y las intervenciones que pueden realmente llevar ese retorno que hemos dicho de cada $1, entre 7 y 13%. ¿Cuáles son estas intervenciones? Hay 3 intervenciones a nivel mundial, no es solamente en esta región, que funcionen y funcionen por muchas razones. Uno son el apoyo a las familias, principalmente las familias en situación de pobreza multidimensional, es decir, muchos aspectos que hacen que esta persona está en situación de pobreza, y en este país son 4 de cada 10 hogares con niños que están en esa situación, son las visitas familiares. ¿Por qué? Porque todos los temas que usted ha dicho, primero, que los padres generalmente tienen baja nivel de educación, no saben qué hacer, se enfocan en solo aspectos quizá de salud o de nutrición, etcétera, pero no en la interacción entre los padres y los niños. Eso es un aspecto. El segundo es los centros de cuidado por todos los que lo necesitan, especialmente eso para ayudar justamente a uno de los problemas que usted ha mencionado, que uno que necesita trabajar tiene de dónde dejar sus hijos, pero esos centros de calidad, porque usted también lo ha mencionado, la interacción es lo que hace que los centros no es solamente la intervención, es cuál es el nivel, el tipo, la calidad en la interacción y en los tipos de juegos. No estamos hablando de infraestructuras, no estamos hablando de todo eso. Es por la cual pensamos que es posible. Y la tercera intervención es realmente la universalidad de la educación inicial, justamente para ayudar esta transición entre la preprimaria y la primaria y bajar todos los niveles de deserción escolar, de no retención de la escuela, etcétera. Bueno, estamos hablando de aprovechar el bono demográfico que tendremos en las próximas 2 décadas, es decir, tendremos más personas en el mercado laboral que niños, jóvenes y viejos dependientes. Este es el llamado bono demográfico que tenemos que aprovechar. Después del año 2040 se dice habrán más jóvenes y viejos dependientes que gente que los apoya. Entonces, es decir, los días están contados, los años están contados, o actuamos ya o se nos fue esta oportunidad. ¿Cómo relaciona entonces la propuesta con el sacar provecho de este bono demográfico? Sí, justamente es por la cual nosotros hemos visto que es una propuesta que es oportuna para este país. Primero, oportuno en el término, si uno mira el contexto de estamos en un periodo electoral, etcétera, está hablando de otras promesas que están haciendo candidatos, etcétera, etcétera, y también que la sociedad está un poco alerta. Entonces, eso da una oportunidad para reflexionar sobre temas muy importantes. Segundo, como usted dijo, que ese bono demográfico no va a perdurar. El país se va a envejecer, todos se van a envejecer. Entonces, sabemos que esa fuerza laboral que el país se va a necesitar en 2040 ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Es una decisión que tenemos que tomar. Y sabemos también que no solamente eso, pero que no actuar va un poco a aumentar las dificultades que el país va a tener para revertir esta situación. Va a ser mucho más costoso, mucho más complejo revertir una situación cuando ahora en 40 años, en 20 años, etcétera, no vamos a tener esta cantidad de jóvenes, de niños, etcétera, que van a asegurar que en la vejez el país podría continuar. De todas las prioridades y de todas las inversiones, la más importante y urgente es la de los primeros 5 años de vida y particularmente la de los 3 primeros años. El documento termina con un epílogo que afirma lo que yo llamé una de las simplezas más profundas.
La tarea más difícil en la vida es descubrir lo obvio, que las personas desde el momento de su concepción son medios y fines del desarrollo, dice Mahbub ul Haq, precisamente el precursor de todo el enfoque del desarrollo humano del PNUD, que aplica lo que ha ocurrido en la sociedad salvadoreña. ¿Por qué cuesta tanto descubrir lo obvio? Y a veces hay necesidad de llegar a los 50 años, a los 60, para comenzar a descubrirlo. Y otra cosa es que la sociedad en su conjunto, que el liderazgo político, refleje esto en su comportamiento. Sí, como dijo, cuando uno habla con la gente, todo el mundo está de acuerdo, pero yo pienso que el problema es un poco más profundo. Ese va de la concepción que uno tiene de la niñez. Entonces hay que ver cuál es el tratamiento que se da a la niñez, a la adolescencia en general. ¿Cuál es esta concepción que uno tiene? ¿Están o no considerados o reconocidos como actores con derechos, sujetos de cambios que pueden participar? Eso es una pregunta. Pero ahora, hablando de los mucho más pequeños, los de 0 a 3, uno puede pensar que la primera infancia es un lujo. Y es esto que es totalmente una concepción equivocada, porque uno no ve las consecuencias de no atender, de no invertir en personas humanas, seres humanos con derechos humanos, como lo que usted tiene, como lo que yo tengo. Todos queremos a nuestras madres y todos queremos a nuestros niños. Esto se dice fácil y pareciera que en esta perspectiva no hay diferencias, pero otra cosa es el compromiso de la sociedad con estas prioridades, con el diseño e implementación de una estrategia coherente, con la obtención de los recursos requeridos para financiar semejante prioridad, con políticas efectivas contra la evasión y la elusión fiscal y el impulso y adopción de una reforma fiscal integral. Es decir, esto requiere mayor equidad, solidaridad, compromiso con la ampliación sostenida de oportunidades y sobre todo priorizando a aquellos que carecen más precisamente de estas oportunidades. El tema aquí es cómo lograrlo, porque este es un tema que afecta el poder, que afecta la política, que afecta las prioridades. ¿Cómo se logra, además de persuadir a la gente, de lograr que tome conciencia de estas cosas, que esto se traduzca en un enfoque diferente, que es un viraje respecto a lo que ha sido la tradición en nuestros países? Sí, es porque una razón por la cual hemos realmente identificado ese título, el norte común, porque no es solamente la tarea de los que están en decisiones de poderes, etcétera, que pueden tomar decisiones. Es la tarea de todos. Es por la cual todo el diseño, desarrollo, este reflexionamiento que hemos hecho, UNICEF lo ha hecho con representantes de la sociedad civil a través de ese consejo consultivo. Pero porque tiene que venir una demanda de la sociedad civil también, porque son todos nosotros que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, que están en esa situación donde no están atendidos, donde la estamos dejando atrás, contrario a lo que está diciendo los ODS. Entonces hay que tener esta demanda también. Entonces hemos hecho una propuesta, lo que hemos querido hacer, una propuesta la más completa posible. No solamente decir que esto es el problema, estas son las razones porque es un problema, eso es lo que usted puede hacer y eso es lo que esto le va a costar. Pero también hemos dicho, usted puede financiarlo de esta manera. Entonces, es una propuesta completa en este sentido que todos tenemos que tomar como un norte común. Si la sociedad, si los votantes no están conscientes de esta realidad y no exigen y no emplazan a sus candidatos en esta coyuntura electoral para ver qué tanto han incorporado el estudio y la propuesta de UNICEF, si eso no sucede, no vamos a oír de este lado
Posiblemente no está relacionado el hecho de que ustedes hayan decidido tirar este estudio con el inicio de la coyuntura electoral. O sea, pero yo soy el que lo digo. Ojalá que los periodistas, que los analistas emplacen a los candidatos en esta coyuntura electoral y en la siguiente sobre estos temas de mayor importancia. Todo indicaría que estamos de acuerdo, esta es una propuesta razonable, moderada, pero yo considero que su naturaleza es radical precisamente porque quiere ir a la raíz del problema. Y el tema es cómo coincidimos en el Consejo para la Niñez. Ahí está Bobby Murray, el empresario, ahí está Chema Tojeira, ahí hay sectores diversos y pareciera que todos coincidieron en torno a este estudio, a esta propuesta. ¿Cómo se logra traducir eso ya a nivel de los partidos políticos, a nivel de la política pública? Sí, como dijo antes, hay realmente que hacer este cambio de paradigma, pero también esta demanda de un cambio en las políticas sociales. Es por la cual lo que usted acaba de decir sobre el papel de los medios de comunicación es tan importante. Hacer las preguntas necesarias, las más precisas, para ver realmente si hay esta voluntad política de poder hacer esos cambios. Pero no solamente a los candidatos, hay que hacerlo también a la Asamblea Legislativa, porque, por ejemplo, esta tercera intervención que hemos dicho, es la universalidad de la educación inicial. Necesita de un cambio constitucional para que sea obligatorio, como es obligatorio la educación primaria. Necesita también de cambios para asegurar que hay una inversión específica para ese rango de edad, como lo tienen también para el tema de la salud, etcétera, etcétera. Vamos a ver si hay algunos candidatos que se atreven a introducir una ley, ¿verdad?, con objetivos precisos y con presupuestos específicos para que haya correspondencia entre esta prioridad y la acción. Quiero terminar rápidamente citando un párrafo del estudio. A pesar de haber contado, el país, a pesar de haber contado y seguir contando con el mejor recurso posible para transformar la sociedad, sus miles de niños y niñas no se ha dado cuenta que solamente invirtiendo en ellos el país puede salir adelante. La niñez salvadoreña es la única que puede ofrecer la oportunidad de un mejor país en la siguiente década del siglo XXI. Quiero agradecerle su presencia en Focos esta noche. Ha sido un gusto tenerla aquí. Sí, el placer es mío. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención en este segmento Zoom. No nos cambie, hay más contenido en Focos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Lo importante de ir es que puedes elegir. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda, Gobierno de El Salvador.
El Salvador es el país del Triángulo Norte centroamericano que menos migrantes retornados ha registrado en el último año. Los datos oficiales destacan que en los primeros 7 meses de 2018 retornaron al país procedentes de Norteamérica 16.9% menos migrantes salvadoreños que lo que se contabilizó en el mismo periodo del año pasado. Entre enero y julio de este año, 13.982 salvadoreños retornaron desde los Estados Unidos y México, mientras que en 2017 fueron 16.832. Esta tendencia es contraria a lo ocurrido en Guatemala y Honduras. Las estadísticas registran que en ese periodo 54.835 guatemaltecos regresaron a su país, es decir, 62.1% más que en 2017, mientras que en Honduras 42.969 volvieron, representando un aumento de 57.1% respecto al año pasado. En términos generales, la subregión ha experimentado un incremento de retornados en un 43.3% hasta julio de este año. ¿Qué características tiene el migrante retornado salvadoreño? De los retornados durante 2018, 12.960 son adultos y solo 773 son niños, niñas y adolescentes. Asimismo, las estadísticas evidencian que la población menor a los 18 años retornada ha disminuido en 52% respecto a 2017. El grupo poblacional mayoritario de los retornados salvadoreños se ubica entre los 18 y 30 años. La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador registró que los departamentos con mayor cantidad de retornados son San Salvador con 1.904, San Miguel 1.524, Usulután 1.326, La Libertad con 1.216 y Santa Ana con 1.204. La principal causa de retorno de los migrantes a suelo salvadoreño fue la detención de las autoridades estadounidenses. Esta causa representó el 56.1%, mientras que un 35.4% decidió volver voluntariamente. Asimismo, datos oficiales reflejan que el 95% de las personas retornadas no tiene antecedentes criminales graves. De los retornados, 20% tiene experiencia en el área de construcción y trabajos manuales, como carpintería y pintura. El 50% se desenvuelve en el sector de servicios, con énfasis en establecimientos vinculados al turismo. Resultados de la Encuesta Nacional de Migración y Remesas 2017 arrojan que el 14.2% de los hogares salvadoreños cuenta con al menos una persona retornada y el 56% cuenta con al menos un pariente en el exterior. En 2017, las remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior contribuyeron a la economía nacional en un 18% del total del Producto Interno Bruto, es decir, 5.021.3 millones. El estudio arroja que el 20.4% de los hogares salvadoreños recibe remesas. Diversas encuestas destacan que en El Salvador la decisión de emigrar responde a diferentes causas, entre ellas huir de la violencia, reunificación familiar y razones económicas. La ausencia de políticas públicas que respondan a estos problemas seguirá alimentando los deseos de abandonar el país en la búsqueda del sueño americano. Hasta aquí los datos que hemos preparado para ustedes en Prisma. Sigan con más contenidos en Focos. ¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. En el aguacate ya no se pesca como antes.
microcuenca El Aguacate, ubicada en el municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, en el límite de El Salvador con Guatemala, nace en el río Paz, recorre 14 kilómetros y desemboca en el manglar de Garita Palmera. Desde hace 22 años, la intervención humana y el cambio climático han provocado que el aguacate casi desaparezca, lo que impide que el río Paz alimente este afluente natural, destruyendo la sustentabilidad de la región. Esto ha afectado la vida de 14,000 personas de 18 comunidades. Hace 28 años aquí pasaba el río El Aguacate, tenía 22 metros de ancho. Hoy, pues si lo contamos, que no tenemos quizás ni 4 metros porque está aterrado, lo más 3 metros. Esa propiedad era donde pasaba el río antes. El río ha ido dando vueltas y se ha ido alejando de la bocatoma de la entrada del río El Aguacate. Pero aquí donde ven, donde mira este medio canal, aquí es el río del Aguacate. La falta de disponibilidad de este recurso en la microcuenca El Aguacate afecta las actividades cotidianas de estas comunidades y su derecho humano al agua. Siguiendo su cauce, la industria de la caña también ha intervenido en el flujo natural del aguacate, interrumpiendo su recorrido. Además de esto, las comunidades han señalado que el uso excesivo de pesticidas en la caña de azúcar impacta negativamente en sus cultivos y pone en riesgo su salud y sus vidas. Con el monocultivo de caña nos encontramos en una situación más grave, ya que la incidencia de los cañeros de represar el río implica también de venir a reducir el cauce para todo lo que es la microcuenca del aguacate. Ahora han optado por perforar pozos de punta en los diferentes territorios donde se produce caña, lo cual aumenta la cuña salina, es decir, aumentar la salinización del territorio, pero también debilita los pozos comunitarios, es decir, se extrae agua para regar la caña, pero las comunidades, las familias que necesitan el bien hídrico se quedan con menos agua durante la época seca. Seguimos recorriendo el aguacate y a medida que nos acercamos al océano, la situación se hace más compleja. La obstrucción del agua dulce proveniente del río Paz ha provocado que el agua del mar avance sobre los manglares y el cauce del río, alterando así la biodiversidad. A nosotras como mujeres nos afecta la salinidad del agua que tenemos en los esteros y dentro del manglar, porque no nos está entrando el agua dulce hacia los manglares. Es una problemática muy grande que tenemos en las 3 comunidades aquí cerca de la zona baja, porque nos afecta todo, el manglar, las viviendas, los animales. Desde hace más de 10 años, las comunidades de esta zona se organizaron para buscar la recuperación y mejorar la sostenibilidad de la microcuenca El Aguacate, conscientes que con esta lucha serán parte de la solución a los problemas que ponen en peligro sus propias vidas y la de las futuras generaciones. Una de estas acciones prioritarias es la reforestación del manglar de Garita Palmera. Primeramente el cuidado, ¿verdad? En el bosque hacemos parejas, mujeres, y vamos a cuidar, a proteger el bosque para que no lo dañen, ¿verdad? No boten los árboles, no deshieben los árboles verdes. Sembramos candelilla, ¿verdad? La vamos a traer y la sembramos arbolitos. Esa es la reforestación, porque había parte que aquí se había perdido, pero ahora ya están como así los árboles. El caso de la microcuenca del aguacate es un caso que ejemplifica la necesidad de contar con una ley general del agua que garantice la regulación del bien hídrico, que garantice el derecho humano al agua, que garantice la sustentabilidad del bien hídrico como de los ecosistemas, pero que profundice principalmente en que la gente decida cómo gobernar o cómo administrar el agua. Otra de las iniciativas comunitarias es el trabajo que se ha realizado para habilitar el paso de agua dulce desde el río Paz. Un esfuerzo que ha contado con el apoyo de la cooperación, entre otros actores locales, pero que sigue siendo insuficiente para resolver el impacto negativo de la alta salinidad de la microcuenca, entre otras problemáticas. Nosotros pudimos hacer algunos desarrollos como fueron limpieza de lo que es la microcuenca,
y también hicimos gestión para el dragado de 1.500 metros, que estuvo en el costo de $150.000. Nos vimos necesitados en hacer algunas demandas, donde logramos liberar parte que había sido sostenible de la microcuenca hacia la empresa privada que genera los monocultivos de la caña de azúcar. Nos queda de recuerdo que vinieron de las empresas privadas quienes se comieron la fruta del aguacate y nos dejaron la semilla. Y esa semilla es la que ahora está en lucha a través de las organizaciones comunitarias. Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Bueno, iniciamos esta entrevista con algunos datos de contexto. 250 días transcurrieron desde que Carla Ayala fue declarada desaparecida. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República confirmaron apenas la semana pasada el hallazgo de sus restos en el municipio de San Francisco Javier, en Usulután. Hay que decir, Karen, que con este hallazgo se corrobora el asesinato de Carla Ayala, pero con el principal implicado prófugo de la justicia. A finales de esta semana, el Juzgado Sexto de Instrucción determinó que Juan Josué Castillo Arévalo, alias Samurai, deberá ser procesado por el delito de feminicidio agravado y no por privación de libertad como originalmente estaba previsto. Una medida que fue solicitada por la Fiscalía y respaldada por Liduca en su calidad de acusador particular. Bueno, finalmente tenemos que decir que con el cadáver de Carla Ayala encontrado nos hacemos algunas preguntas. ¿Qué debemos esperar? ¿Está la Policía Nacional Civil en capacidad de hacer justicia y depurar internamente sus filas? ¿Quién responde a la familia de Carla por los daños ocasionados durante este proceso? ¿Qué desafíos tiene la institucionalidad en seguridad pública para superar y ofrecer confianza y protección? Hoy analizamos estas inquietudes con el abogado de Liduca y creyente en el caso de Carla Ayala, Arnau Baulenas. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Arnau. Queremos iniciar con lo más reciente de este caso, y es que el juez sexto de instrucción de San Salvador, lo decíamos, el viernes pasado, resolvió cambiar la calificación del delito contra Juan Josué Castillo, alias Samurai, y pasó de privación de libertad a un feminicidio agravado por este caso. Ustedes como querella han sostenido que Samurai asesinó a Carla por su condición de mujer y por lo tanto no podemos hablar de un homicidio simple. Nos gustaría que nos expliques, Arnau, qué argumentos hay detrás de esa aseveración. ¿Por qué terminar concluyendo que efectivamente fue un caso de feminicidio agravado? Bien, cuando nosotros estamos hablando de calificaciones jurídicas, es decir, de qué delito se le imputa a una persona, en el proceso penal son calificaciones provisionales. ¿Qué quiere decir? Porque parece ser que ha habido mucho debate, ¿no? Incluso a veces tensión de si es feminicidio o no. Miren, esto es una calificación provisional y hasta que no haya una sentencia, en este caso tendría que ser condenatoria, podremos hablar de una calificación definitiva. Cuando nosotros hablamos de una calificación provisional, decimos que hay suficientes indicios para pensar que la conducta de un sujeto determinado se adecúa al tipo penal en concreto, en este caso de feminicidio. ¿Por qué entendemos que es un feminicidio y no un homicidio no feminicida? La diferencia radica en el hecho de que solo puede ser el hombre el sujeto activo, el victimario, la víctima solo puede ser una mujer, pero no cualquier homicidio de una mujer será un feminicidio, sino solo en aquellos casos donde la muerte sea por la condición de mujer. Es decir, hay un odio, un menosprecio por el género.
Pero ustedes cómo llegan a la conclusión que efectivamente en el marco de esta escena que deriva en el asesinato de Carla, hubo condiciones para poder determinar que fue un feminicidio agravado? Esta es una de las preguntas más recurrentes y tenemos que ver dos ámbitos. En primer lugar, tenemos que ver un ámbito contextual. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero contra México, ha establecido que el contexto de violencia es sumamente interesante para poder determinar si realmente estamos en un feminicidio o no. Por tanto, tenemos que ver un contexto general de violencia. Miren, unos datos que se han obtenido a través de la Fiscalía. Del año 2013 al año 2017, 1.341 mujeres murieron ante hechos que se podrían calificar como feminicidio. Pero si bajamos el contexto, ya no hablamos de nivel de país, y entramos dentro de la Policía Nacional Civil, en una investigación del Faro que publicaba Roberto Valencia, ¿verdad?, manifestaba, por ejemplo, que solo hay un 12,7% de mujeres que forman parte del personal operativo y que fruto de los acosos y de la violencia que ha sufrido la mujer dentro de la corporación, en abril de 2016 se obligaron a adoptar un protocolo para abordar esos temas. En menos de 2 años, mensualmente se recibían 5 denuncias de agentes policiales contra compañeros, ¿verdad? ¿Esto por qué les explico? Porque tenemos un contexto determinado con unos parámetros de violencia contra la mujer. Arnau, te voy a interrumpir aquí porque me gustaría que hablemos justamente de ese patrón que estabas mencionando. Este no es el primer caso que conocemos de violencia contra la mujer al interior de la Policía Nacional Civil. De hecho, en diciembre de 2017, tenemos que recordar, también conocimos la noticia de un agente que asesinó a su compañera y pareja en la subdelegación de mexicanos. Es decir, en el interior de la Policía Nacional Civil existe un patrón de violencia contra la mujer. ¿Tenemos evidencias para aseverar esto? Creo que estos datos que les comentaba son datos muy significativos porque todavía existe el miedo a denunciar. Y por tanto son elementos que nos ayudan a entender el caso de Carla, porque sería un error ver el caso de Carla como un caso aislado dentro de la corporación. Porque la violencia, si me permites, Karen, no termina o empieza con el homicidio, sino que hay muchas otras formas de violencia que culmina a veces con el homicidio. El menosprecio, ciertos comentarios, ciertas actitudes, ¿verdad? Y esto es lo que hemos podido constatar. Ahora, que se da dentro de la policía. Tenemos datos para concluir eso. Estamos ante una institución con un patrón de violencia machista en su interior contra sus propias compañeras. Tenemos este dato que les comentaba. Tenemos el dato de las denuncias. El dato de las denuncias. Tenemos el dato de que se ha aprobado este protocolo. Tenemos el dato de que la dirección de la Policía Nacional Civil, con esta preocupación que existe, ha creado 31 unimujeres, ¿verdad?, donde se atienden las mujeres, agentes policiales, pero también esposas de policías que pueden sufrir violencia. Y por tanto, todo esto son elementos que sumados nos permiten concluir que efectivamente hay esta actitud. Además, muchas veces no se pone la denuncia por el miedo, ¿no? Y por tanto tenemos que buscar elementos más cualitativos. Pero podemos afirmar que sí, que efectivamente hay una discriminación hacia la mujer y que muchas veces son las propias mujeres quienes no están cómodos en el ámbito de trabajo. Arnau, vamos a seguir analizando otros aspectos que hacen a la respuesta que la Policía Nacional Civil está teniendo tanto en su relación con las agentes mujeres dentro de la corporación, como también en el caso Carla Ayala en particular. Y vamos a lo siguiente. Julio César Flores Castro, ex jefe principal del Grupo de Reacción Policial, quien era anfitrión de la fiesta a la que Carla asiste aquella noche, él mismo la invita a esta fiesta, según lo que se registra en los requerimientos. Él estuvo presente también en los intentos frustrados de capturar a Samurai. Ahora, él sí está capturado, pero la Fiscalía demoró un tiempo considerable antes de que él fuera capturado y entregado a la justicia. ¿Tú cómo evalúas la reacción que tuvo la Policía Nacional Civil en el marco de este proceso hasta este punto, hasta el punto en el cual es encontrado efectivamente la evidencia que Carla fue asesinada, que ya fue encontrada de alguna manera esta situación y la familia puede tener, digamos, la claridad de que este hecho terminó en un asesinato? Pero la Policía Nacional Civil, ¿tú cómo evalúas esa labor?
Creo que tenemos que hacer una diferencia clara y es entre los miembros del GRP y la propia Policía Nacional Civil. ¿A qué me refiero? No hubo la voluntad real de nadie que estaba en el GRP de querer capturar a Samurai. Samurai, si hoy no está aquí, es porque por acuerdo, por miedo, por encubrimiento, por lo que fuere, no lo quisieron detener. ¿Tú aseguras que...? Estás hablando de la noche. Yo estoy hablando de la noche, pero creo que es importante no confundir la actitud del grupo del GRP con la actitud que ha tenido la dirección de la Policía Nacional Civil. ¿Tú aseguras entonces que sí hubo una complicidad del grupo de reacción policial para que ese hombre saliera? En estos momentos no tengo la menor duda que así fue, pero en cuanto a la dirección de la Policía Nacional Civil, nos consta por hechos concretos que ha habido una voluntad real de poder capturar tanto Samurai como de encontrar el cuerpo. De hecho, el resultado del hallazgo, ¿verdad? El viernes, hace una semana y 2 días, es fruto de un buen trabajo, un trabajo intenso entre la policía y la fiscalía. Vaya, Arnau, nos estás diciendo hay que diferenciar entre los agentes del grupo de reacción policial, ahora disuelto, que esa noche fueron cómplices en no capturar a Castillo Arévalo, el agente acusado de haber asesinado a Carla Ayala, pero también tenemos que recordar que en el caso de Julio César Flores Castro, el ex jefe del GRP, siguió en la institución durante 6 meses más. Es decir, estuvo trabajando para la institución, estuvo de hecho en otra delegación y no fue separado de sus labores. En esto ves también, digamos, buena voluntad, como decías, de la dirección de la policía. ¿Siguió trabajando 6 meses más? Esto es un tercer elemento. Que haya habido la buena voluntad de encontrar el cuerpo de Carla no es incompatible con el conjunto de errores que se han cometido por parte de la Policía Nacional Civil. Y efectivamente, uno de los errores es que en casos tan graves, no solo en el caso de Carla, en muchos casos donde los agentes están involucrados en presuntos hechos criminales, no se toma ninguna medida disciplinaria. ¿Y tenían herramientas? Es decir, nosotros subimos aquí a Howard Cotto, al comisionado de la Policía Nacional Civil, hace unos 6 meses o 3 meses, y le hacíamos esta pregunta justamente: ¿por qué personas, agentes de cargos o con rangos altos siguen estando en la policía? Y nos decía, porque no tenemos herramientas legales para separarlos de su cargo. ¿Es esto cierto? Yo en este punto discrepo. Si estas fueron las afirmaciones que manifestó el señor director de la Policía Nacional Civil, la ley disciplinaria policial establece que pues, se pueden tomar cierto tipo de medidas cautelares, pero incluso, digamos, en aras a no hacer perder la credibilidad en la institución, se pueden buscar formas para que esta persona no siga trabajando durante el proceso, porque además es una persona que puede contaminar perfectamente por su influencia, por su capacidad. ¿Tu opinión era que Flores Castro tuvo que haber abandonado a la corporación policial, o al menos haber sido separado de su cargo para poder enfrentar este proceso de alguna manera, o al menos reservar su moralidad al uso de la institución? Si hubiera sido la dirección de la PNC, todas las personas que estaban involucradas se hubieran buscado las medidas cautelares, no definitivas, para evitar causar un mayor daño, porque mucha de la especulación fue que no se tomaron ninguna medida sobre estos agentes y por tanto hizo perder la credibilidad y hacer pensar que la corporación estaba encubriendo. Paralelamente se están haciendo esfuerzos, ¿verdad?, para encontrar a Carla, pero sí que para mí esto es un punto clave. Si del caso de Carla Ayala no tomamos nota y cambiamos procedimientos internos y cambiamos ciertas reacciones ante ciertos hechos, vamos a seguir en el mismo ciclo y probablemente dentro de 1, 2 años, meses, estaremos otra vez aquí lamentándonos de otro caso similar. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando con el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Arnau Baulenas. Hemos iniciado hablando sobre el caso de Carla Ayala. Ya tenemos 2 elementos sobre la mesa: patrones de violencia machista y además algunas actitudes que hablan sobre encubrimiento y complicidad en el interior de la policía. Ya volvemos. La PNC tiene un límite: respetar nuestros derechos. Conoce el marco conceptual para el uso de la fuerza y armas letales en la PNC. Ya regresamos. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más.
Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. ¿Quiere un negocio amigable con el medio ambiente? Nosotros solucionamos eso por usted. AE Soluciones, un mundo de buenas energías. Continuamos. Continuamos en la entrevista en Matices. Esta noche se encuentra en la entrevista Arnau Baulenas. Él es abogado del IDUCA y parte querellante en el caso Carla Ayala. Esta noche estamos titulando la entrevista las preguntas sin respuesta que rodean el asesinato de Carla Ayala. Karen. Arnau, tú ya dabas algunos elementos respecto a cómo la Policía Nacional Civil ha reaccionado alrededor de este caso. Llamó la atención que recientemente el director del IDUCA, el padre José María Tojeira, exigió que el actual inspector de la PNC no debería ser reelegido en su cargo. Eso él lo tuiteó y señaló que él no había realizado las investigaciones necesarias para aquellos casos en los que hay violaciones a derechos humanos dentro de la Policía Nacional Civil. Incluso exigió que los actuales funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no deberían ser inspectores. Por sus declaraciones, ¿ustedes consideran que están los elementos suficientes para, o al menos la declaración del director del IDUCA, de que hay negligencia por parte de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil para investigar estos casos que requieren una investigación más exhaustiva? No creo que haya negligencia, sino incluso yo les diría que hay algo más que negligencia. Probablemente hay un dolo, es decir, una voluntad real de no querer investigar. Porque uno puede pensar, faltan recursos, hay muchos casos, pero cuando el señor inspector general de Seguridad Pública, en una mesa, enfrente del ministro, se le comunican casos graves, se le comunica caso de San Blas, se le comunica caso de San Miguel Tepezontes, casos incluso donde han habido ejecuciones extrajudiciales, no se ha actuado. Y esto, por tanto, ya no es negligencia, es carga de trabajo. Esto es una voluntad real de no querer investigar. Para una dependencia que está adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ¿tú podrías ir más allá y señalar también algún tipo de crítica respecto al accionar del ministro actual de Seguridad Pública en no dictar las líneas para hacer de esa institución una institución que opere y que haga lo que acabas de mencionar? O sea, ¿tienes señalamientos también sobre el ministro? Lo que puedo afirmar es que en el actual periodo, ¿no?, del ministro ha habido una voluntad real de no querer llamar las cosas por su nombre. Esto ha pasado con los casos de violencia, pasa con el tema del desplazamiento forzado, y cuando uno no quiere llamar las cosas por su nombre, cualquier medida es insuficiente. Yo no les puedo hoy afirmar que el ministro ha dado la orden directa al señor inspector, mire, usted no investigue a los policías porque yo he sido policía, yo sé lo que sufro. No, esto yo no lo puedo afirmar. Pero sí que puedo afirmar es que no se ha querido enfrentar el problema. Y para proteger la institucionalidad, en lugar de decir, bueno, vamos a tomar las medidas, vamos a depurar a los muchos elementos de la corporación que están actuando al margen de la ley, lo que se ha hecho es proteger en muchos casos a estos elementos. Arnau, hablemos de la capacidad de investigación interna y de depuración que tiene la Policía Nacional Civil. ¿Tenemos datos de cuántas investigaciones internas se han abierto en los últimos años en la Policía Nacional Civil y cuántos de estos procesos de investigación interna han terminado, por ejemplo, en esclarecimiento de la verdad, separación del cargo? ¿Tenemos datos de esto para juzgar el trabajo de la Inspectoría? Tenemos datos, pero para mí en estos casos es mucho más importante lo cualitativo que lo cuantitativo. Porque en términos cualitativos, los principales casos, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, salvo que haya alguna novedad en los últimos días, no se ha tomado ninguna medida disciplinaria. Y les dirán, si estuviera sentado en esta silla, el inspector general les diría, no, miren, es que el abogado del IDUCA se equivoca, porque ya existe una resolución de la Sala de lo Constitucional que establece que cuando un caso se está investigando penalmente,
no se puede investigar administrativamente, ¿verdad? Y por tanto no puede haber sanción disciplinaria. Pero esto es una interpretación sesgada y arbitraria de lo que dice la sala. Porque a mí me pueden estar investigando por el homicidio, pero probablemente en la escena hay 5 policías más que ni tan siquiera están investigados. ¿Y por qué usted no investiga a estos policías por encubrir? Porque, digamos, encubrir que no tiene una trascendencia penal, por no decir la verdad. ¿Por qué usted no investiga propiamente el actuar por no haber informado de que estaba en esta zona? ¿Por qué usted no investiga el actuar de manifestaciones falsas de decir, no, es que esta persona andaba armada o esta persona era un terrorista? Todo esto se podría hacer porque son hechos pueden hacer investigaciones separados. Administrativas sin necesidad de que esté corriendo un proceso penal, es lo que nos estás diciendo. Se pueden hacer, incluso se podrían hacer paralelas si estamos hablando de hechos distintos, de sujetos distintos y por tanto de una causa distinta. Por un lado, la disciplinaria y por otro lado, la penal. Es decir, el no querer. Porque miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando la revista Factum publicó, ¿verdad?, hace aproximadamente un año, ¿no?, que supuestamente dentro de la Policía Nacional Civil había escuadrones de la muerte. ¿Qué hizo la policía? Suspendió, durante poco tiempo, pero suspendió a los 3 elementos de la corporación que estaban señalados. Este es el único caso donde yo he visto que había una suspensión. Por tanto, la pregunta que nos tenemos que formular es decir, ¿ustedes están haciendo algo ilegal? No, muy bien. Estaban haciendo algo que la ley les permitía. Arnau, es interesante porque el caso Carla Ayala nos ha dado elementos que nos permiten, a partir de las declaraciones que tú y los juicios de valor que tú has realizado, a partir de hechos concretos que venís analizando como abogado del IDUCA, dentro de esos un patrón de violencia contra mujeres agentes dentro de la institución, un patrón donde hay encubrimiento, donde hay poca voluntad para poder remover y poder tomar decisiones administrativas que manden un mensaje a la población que se está haciendo algo al respecto. Todo este cúmulo de cosas podrían llevarte a la conclusión de decir la Policía Nacional de El Salvador y el Ministerio de Justicia Pública son instituciones que están desnaturalizadas para el trabajo de garantizar la seguridad y la justicia en este país. ¿Tú podrías llegar a una conclusión a partir de esos elementos? No puedo afirmar que la Policía Nacional Civil no está preparada. Yo creo que la Policía Nacional Civil está viviendo una crisis profunda. La crisis no es provocada por el caso de Carla Ayala, es una crisis que viene ya en el tiempo porque no se han tomado las medidas necesarias. Pero sería muy injusto por mi parte venir a afirmar que la policía no está preparada porque de los 27.000 personas que conforman, no todos están en este grupo de agentes que actúan al margen de la ley, estos agentes que encubren. Lo que sí que creo, y es que se debe empezar a reformular cuál es la estrategia de seguridad, por un lado, y cuáles son los planteamientos ante aquellos agentes que actúan al margen de la ley. Y actuar al margen de la ley no quiere decir solo matar, sino no cumplir con la ley interna de la policía. Bien, ¿qué reformas son necesarias entonces? Si tuviéramos que hacer una lista de prioridades precisamente para reformular y limpiar, como estamos diciendo, estos casos que minan la credibilidad de la policía, ¿qué reformas son fundamentales y prioritarias? En primer lugar, tenemos que recuperar la confianza de la población. Y esto quiere decir cumplir estrictamente con la ley. Y para cumplir estrictamente con la ley, debe haber, yo creo, otra vez una unión entre dirección y jefaturas, o jefaturas de los puestos policiales. Siento, por la experiencia que hemos tenido, que la dirección tiene muy claro los conceptos, pero que no hay un control real de lo que hacen los agentes en campo, ¿verdad? Yo creo que este es el primer elemento. El segundo elemento es reformular, por ejemplo, los procesos de acceso a la corporación. Una de las preguntas lógicas que sale en el caso de Carla, ¿qué hacía un tipo como Samurai, donde ya por altos funcionarios se ha manifestado que probablemente ha cometido otras ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué hacía un tipo en un grupo élite de la Policía Nacional Civil? ¿En qué procedimientos internos de contratación hemos fallado? ¿Verdad? Yo creo que estos son dos elementos y el tercer elemento sería una depuración. Miren, hay gente que lleva toda la vida. Tenemos que dar paso a los jóvenes. Tenemos que dar paso a gente que no esté, si se me permite la expresión, contaminada,
¿verdad? A gente que tenga la ilusión de servir, a la gente que tiene la ilusión de proteger y no a aquellos que ya llevan mucho tiempo y que probablemente están actuando de forma que no deberían, ¿verdad? Pero es la cotidianidad, ¿verdad? La costumbre. Arnau, es curioso porque mencionas una serie de medidas que por supuesto tienen que pasar por el consenso de los actores políticos dentro de una asamblea legislativa, hacer reformas de ley en algunos casos y en algunos quizás de carácter ejecutivo. Pero es curioso porque en general la política de seguridad pública acá tiene un enfoque y por el consenso de incluso pasarse recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y hablo específicamente de las medidas extraordinarias en seguridad pública, medidas que ahora son permanentes en el país con el consenso de todos los partidos políticos, aún sabiendo que organismos como Naciones Unidas, organismos locales en el país, han señalado lo grave de las afectaciones en derechos humanos. ¿Tú qué valoración tienes también respecto a la orientación de política que El Salvador está construyendo en materia de seguridad pública? ¿Hay algún tipo de conclusión a la que llegas a partir de esto? ¿Son políticas populistas? ¿Son políticas que saben que les van a dar votos? Pero son políticas que jamás van a resolver ningún problema en términos de seguridad. Porque incluso ellos hablan de represión del delito, que ya es un término súper beligerante. Aquí, miren, justo hoy leía 4 casos que nos han llegado al IDUCA de gente que quiere salir del país. Y nos decían, las grandes redadas en las comunidades lo que están ocasionando es que la pandilla obligue a los jóvenes que no estaban dentro de las estructuras a formar parte de ellas cada vez más joven. Esto es lo que está pasando. Estamos aplicando una política de persecución del delito de una forma errónea sin pensar en la prevención. Y estamos aplicando políticas populistas, por ejemplo, ¿no? La adopción de las medidas extraordinarias, ¿no? Las pasamos ordinarias de la ley, que muchas no es que sean en contra de la Constitución, que están avalando, por ejemplo, prácticas de tortura, ¿no? Arnau, tenemos que ir cerrando. El gobierno insiste en vincular, por ejemplo, los números de disminución de homicidios con la adopción de las medidas extraordinarias. Por ejemplo, el régimen de aislamiento total en cárceles lo atribuyen como uno de los elementos vinculados a la disminución de homicidios. ¿Qué elementos o qué evidencias podemos vincular para comprobar este discurso gubernamental? ¿Existen esos elementos de comprobación? 4 datos. Medidas extraordinarias, el 400% de aumento en casos de tuberculosis. Primero. Segundo, se duplicaron las ejecuciones extrajudiciales, es decir, muertes de personas privadas de libertad. Tercer dato concluyente. Los homicidios han bajado. Si los comparamos, ¿en qué? Porque claro, si agarramos el año 2015, que fue el año donde la tasa por 100.000 habitantes fue más alta de la historia de El Salvador, claro que iban a bajar. ¿Qué querían? Que siguieran subiendo a 120, 130, porque en 2015 éramos el segundo país con la tasa de homicidios más alta después de Siria. Hoy todavía estamos por encima de la tasa media si agarramos desde el 2000 a la actualidad. Y un último punto, y es el punto de que estas personas se les ha negado el derecho de defensa. Y si bien es cierto que ha habido esta disminución de la tasa de homicidios, ojo, ¿qué ha pasado con la tasa de desapariciones forzadas? Claro, porque al mismo tiempo ha ido subiendo, pero de esto no hablamos porque tal vez no interesa. Y queda claro que desde tu punto de vista, evidentemente, y con estos hallazgos, no podemos hablar de que las medidas extraordinarias en seguridad, ahora permanentes, han logrado resolver la problemática de seguridad pública. Queremos cerrar con algo, Arnau, porque tú has estado señalando que el caso Karla Ayala es una oportunidad para mejorar la investigación sobre desapariciones forzadas en El Salvador y lo vamos a tomar como un caso emblemático para el aprendizaje de las instituciones en el país. ¿Qué lecciones, desde el punto de vista del IDUCA, que ha acompañado este caso, nos deja Karla Ayala para poder fortalecer ese tipo de casos e investigaciones? Que estamos prácticamente a cero ante casos de desapariciones forzadas. Si un caso donde sabíamos la víctima, por supuesto. ¿Quién era el victimario? ¿En qué carro andaba el victimario? ¿A qué hora se dio el hecho? ¿Que habían otros elementos de la corporación? ¿Dónde podía estar el cuerpo? Hemos pasado 250 días sin encontrar el cuerpo. ¿Qué pasa en aquellos casos donde el único elemento que tenemos es que un joven de una comunidad salió a la mañana a la escuela y no ha regresado a casa? Necesitamos establecer un protocolo
¿verdad? Y si existe, porque a veces dicen, no, es que ya tenemos los protocolos, aplicarlos debidamente, pero sobre todo necesitamos un trabajo interinstitucional, es decir, un trabajo de la mano entre organizaciones de la sociedad civil, líderes locales, Fiscalía y Policía Nacional Civil, porque si no vamos a seguir con la dinámica y por tanto las familias van a seguir con el sufrimiento. Bien, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias a Arnau Baulenas. Arnau Baulenas es abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y además el IDUCA es organización querellante en el caso de la agente asesinada Carla Ayala. Gracias, Arnau. Gracias a ustedes. Solo quería hacer una última petición, ¿verdad? Y es que tratemos con mucho respeto a los familiares de la víctima, no solo de Carla, sino de cualquier persona desaparecida o cualquier persona que ha matado. Porque lo que daña muchas veces ya no solo es el hecho, sino la revictimización y entrar a especular sobre temas personales, ¿no? Esto sería una petición. Y en esto también los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más contenidos en Focos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Así como todo tiene un límite, la PNC también tiene un límite: respetar nuestros derechos. Por eso, ponemos a disposición el marco conceptual para el uso de la fuerza de la PNC para que conozcas nuestro procedimiento. Y en caso de abuso, podemos denunciar al 2201-3925. Si queremos más información, descargar en www.seguridad.gov.sb. Tú y yo hacemos una mejor sociedad y una mejor policía. Un mensaje de la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de Focos donde analizamos el acontecer internacional. Esta semana se cumplieron 17 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, cuando radicales islámicos yihadistas estrellaron 3 aviones comerciales contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense. El saldo, más de 3.000 muertos. A partir de este acontecimiento, Estados Unidos decidió, en nombre de la seguridad nacional, emprender una lucha frontal contra el llamado terrorismo islámico y contra los países de mayoría musulmana, lo que provocó cambios en la clase política y la sociedad norteamericana. Para abordar la temática y los efectos de los atentados 17 años después, enlazamos con la periodista y corresponsal del diario La Opinión en Washington, D.C., María Peña. Bienvenida, María. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Cómo han influido los ataques terroristas del 11S en la toma de decisiones políticas orientadas a restringir la entrada de migrantes a los Estados Unidos? ¿Se ha fortalecido el sentimiento xenófobo? Bueno, imagínate, yo recuerdo que el entonces presidente George Bush, la semana anterior a los ataques, había recibido al presidente mexicano de entonces, Vicente Fox, y estaba todo listo para iniciar negociaciones para una reforma migratoria integral. El presidente Fox dio un discurso ante el Congreso pidiendo que se reformara el sistema migratorio porque obviamente desde hace muchas décadas no se está adecuando a las necesidades del mercado laboral.
Y resulta que el martes siguiente se cometieron estos atentados, 3.000 muertos, y eso cambió para siempre, obviamente, la política exterior de Estados Unidos y la política de seguridad. Empezaron a restringirse muchas medidas migratorias y todo intento por reformar el sistema migratorio ha fracasado. Cuando el presidente Trump lanzó su candidatura en junio del 2015, prometió obviamente recrudecer la vigilancia en la frontera, restringir la inmigración legal incluso, y desde que él entró al poder en enero del 2017 hemos visto efectivamente un recrudecimiento del combate a la inmigración ilegal, de intentos de reducir la inmigración legal, de un mayor escrutinio de las solicitudes de residencia legal, de ciudadanía. Hoy mismo, por ejemplo, grupos promigrantes presentaron una demanda contra la administración por los enormes retrasos que hay en los trámites de ciudadanía, que obviamente para ellos significa que hay un matiz político y electoral en estos retrasos. Porque la teoría es, o por lo menos la teoría de muchos republicanos, es que la mayoría de los nuevos inmigrantes que se hacen ciudadanos tienden a votar por los demócratas. Pero ese efecto de los ataques terroristas, el hecho que se haya fortalecido los argumentos de la clase política estadounidense para endurecer las leyes anti-inmigración. Bueno, imagínate, te doy un perfecto ejemplo. Hubo muchísima oposición a la propuesta, a la orden ejecutiva del presidente Trump de restringir el ingreso de inmigrantes de países de mayoría musulmana. Hubo toda una batalla legal. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo y finalmente pues ahora lo que tenemos es una versión diluida, pero igual de dañina, digamos, para la comunidad musulmana en Estados Unidos. Entonces ahora hay restricciones para el ingreso de inmigrantes de ciertos países con mayorías musulmanas. Eso es un efecto directo de la visión que traía Trump para resguardar la seguridad nacional. No valieron los argumentos de los demandantes de que esto era discriminatorio porque se estaba ensañando contra una comunidad religiosa, una comunidad étnica, y el Tribunal Supremo al final le dio la razón a la administración y ahora vemos que hay una veda musulmana, aunque bastante diluida respecto a la versión original. Ahora bien, ¿cuánto poder ha otorgado el factor miedo de la población hacia los gobernantes estadounidenses después de los atentados? ¿Cómo ha impactado este fenómeno en los países latinoamericanos y en el mundo? Bueno, el factor miedo ya vemos que acá y en cualquier lugar del mundo es un elemento que funciona en cierto segmento de la población. Cuando tú fomentas el miedo hacia lo otro, hacia lo desconocido, hacia el extranjero, el instinto natural de las personas es quererse proteger, exigir que el gobierno proteja a la población civil contra esta supuesta amenaza exterior. Y el presidente Trump obviamente ha utilizado el factor miedo para buen efecto, en particular con la base conservadora que sigue fiel y leal a su visión del mundo y a sus políticas. Por eso es que vemos que entre los conservadores resuena mucho su mensaje populista, su mensaje nacionalista, su mensaje de ponerte primero a Estados Unidos frente a cualquier otro interés. Es un mensaje que resuena en su base y entre quienes votaron por él, pero las encuestas también indican que la mayoría de los estadounidenses, incluso independientes y republicanos, apoyan una reforma migratoria. Obviamente no es el momento para volver a discutirlo. Se acercan los comicios legislativos aquí en Estados Unidos en noviembre. No hay apetito en el Congreso para iniciar un debate migratorio que siempre ha sido polémico en este país, donde los dos partidos coinciden en que el sistema está fallido, pero no logran consenso sobre cómo resolverlo. Para concluir, María, ¿existe una percepción en la población estadounidense de sentirse más seguro con este tipo de políticas? ¿Qué piensan los ciudadanos?
Bueno, yo te diría que hay una polarización, hay mucha división, depende a quién le preguntes. Los grupos progresistas de la sociedad civil están literalmente alzados en armas, podríamos decir, porque les parece que la administración ha sido extrema en las medidas e incluso los acusan al presidente de abusar del poder para ensañarse con la comunidad inmigrante, sin que eso necesariamente se traduzca a una mayor seguridad nacional o en la frontera. Así que yo creo que este es un debate que va para largo. Bien, muchísimas gracias, María. Muchas gracias por la invitación, con gusto de participar en el programa. Bien, con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Para votar en la elección presidencial del 3 de febrero de 2019, verifica que tus nombres, apellidos, número de DUI y fotografía estén correctos en el padrón electoral. Ingresa al sitio consulta.tse.gov.sb. Consulta en las 262 alcaldías, en kioscos y brigadas móviles. Además, conoce tu centro de votación asignado. Fecha límite 26 de septiembre de 2018. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. La PNC tiene un límite: respetar nuestros derechos. Conoce el marco conceptual para el uso de la fuerza y armas letales en la PNC. Continuamos. En este programa, el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, nos presenta el retrato de Toño Salazar, intelectual, diplomático e ilustrador, un grande de su época. Les invitamos a conocer más sobre su vida y obra. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Desde París, Toño Salazar, en 1954, escribe a su primo Salarrué: Recibo en este instante tus palabras para abrazarte al galope como me tiene la vida, en este París adorable y diabólico. Sí, mi nostalgia de mi otra vida es profunda. Voy ya viviendo varias. Algunos hombres, como los gatos, tenemos varias vidas. Así va quedando la vida vivida en diferentes latitudes y el mundo sentimental que hemos tejido con el mejor lino del corazón queda hecho añicos. Ese era el talante de Antonio Salazar, quien nació en Santa Tecla el 1 de junio de 1897, caricaturista, ilustrador y diplomático, llamado el príncipe de los caricaturistas. A los 4 años quedó huérfano y vivió bajo la protección del obispo Adolfo Pérez y Aguilar. En 1920 logra una beca que le permite estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes en México, país donde inicia la publicación de sus caricaturas. De esa época se dice que Toño Salazar vive una vida de duende y de genio, ahí donde produce, casi en la sombra, una serie interminable de caricaturas, cuadros, apuntes rápidos de sus visiones interiores. En 1923 se traslada a París, donde conoce a los intelectuales de la época, realizando caricaturas a Picasso y James Joyce. Mostró sus caricaturas en diversas salas de exposiciones. En 1930 viaja a Nueva York, donde se reúne con Carmen Gallardo, quien sería su esposa. En 1935 se traslada a Buenos Aires, donde trabajó como ilustrador para diarios argentinos e ilustró obras clásicas como Alí Baba y los 40 ladrones y obras de Rafael Alberti. En esa época caricaturiza a dictadores como Mussolini, Hitler o Franco. En 1950 es nombrado cónsul de El Salvador en Uruguay. En el 53, después de más de 30 años de ausencia, regresa al país que lo vio nacer.
Su vida diplomática duró casi 20 años. En 1978 recibió el Premio Nacional de Cultura. Murió el 31 de diciembre de 1986 en su natal Santa Tecla. La sociedad salvadoreña tiene una deuda histórica relacionada con el justo reconocimiento a la vida y al genio de Toño Salazar.